del Señor ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ese será condenado. Nos hemos trasladado a este lugar viniendo a predicar la palabra de Dios, porque es tan necesaria la palabra de Dios que se predica en estos días, donde tanta gente se ha alejado de las cosas de Dios. Yo le vengo predicando el testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo es que Él nació, creció, a los 30 años inició su ministerio, murió, pero también resucitó, dice la palabra de Dios. Así como está escrito en la palabra de Dios, que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Mas es necesario que los hombres se conviertan a las cosas de Dios mediante la predicación eficaz del Evangelio. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. A propósito dice la palabra del Señor que lo más importante del hombre es la salvación de su alma. La salvación del alma no se compra con dinero, ni con joyas, ni con lujos. La salvación del alma le corresponde solamente a Dios, porque dice el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 10 que la salvación proviene del Dios Todopoderoso. Él es el que designa quién es salvo, quién se va para la condenación eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario que se prediquen las Sagradas Escrituras porque es una obra buena. La palabra de Dios dice que los hombres tendrían que salir al mundo a predicar el Evangelio. Que el Evangelio se predica en todos lados. Hasta lo más recóndito de la tierra se tiene que predicar este Evangelio santo y puro, bendito de Dios. En aquellos días dice el Señor: enviaré a la casa de Israel atalayas que anuncien la salvación, pero también el juicio y la ira de Dios. A través de la palabra del Señor nos podemos dar cuenta que el Señor Jesucristo se ha preocupado tantas veces por las mismas personas para que lleguen al conocimiento de la verdad de Dios. El libro de San Juan relata que Cristo lloró al pie de Jerusalén y le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces, dijo el Señor, he querido juntarte como la gallina junta a sus polluelos, mas no quisiste? Y hoy en día hay un hombre que se pierde de las cosas de Dios. Será porque no quiere escuchar las cosas de Dios, porque Dios es el primero que pone el paso para que el hombre se salve. La palabra del Señor dice allá en el libro de Ezequiel capítulo 18, porque dice el Señor: no quiero la muerte del que muere. Porque Dios no quiere que usted sufra, porque Dios no quiere que usted se pierda. Por eso es que mandó al Espíritu Santa y eterna palabra. La palabra del Señor es verdad que muchas veces nos dicen y nos prometen cambio de vida, pero la palabra del Señor dice que todos aquellos que son cristianos serán aborrecidos naturalmente. Porque todo aquel que busca de Dios se aparta de las cosas del mundo. Porque todo aquel que es amigo de Dios se constituye enemigo del mundo. Y todo aquel que profesa ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Usted no puede ser en tanto de Dios y en parte del diablo, porque usted no puede tener a dos padres. La palabra del Señor dice que es necesario que todos los hombres se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. La palabra del Señor dice que cuando sale la luz, las tinieblas no pueden permanecer frente a ella. Porque la palabra de Dios dice que Cristo Jesús es la luz del mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La palabra de Dios dice: Capernaúm, Capernaúm, luz te ha resplandecido en medio de ti. Y las cosas ocultas fueron manifestadas por el poder de la luz de Dios. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor, y sigue narrando las Sagradas Escrituras, que es necesario que todos los hombres lleguen a conocer del Evangelio.
Ya depende de ellos si quieren obedecer a la verdad o no. Muchos llegan a los caminos de Dios, que es verdad que es maravilloso conocer los caminos de Dios, pero muchos se aburren, muchos dejan las cosas de Dios, porque no leen la palabra de Dios, porque no escudriñan, porque no buscan lo que les dicen allá en la iglesia. La palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el maestro. La palabra de Dios dice en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, porque la palabra de Dios Jesús, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, se mete allá adentro a los tuétanos, a las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Porque la palabra del Señor no se puede utilizar para ganar ganancia, porque la palabra de Dios no la puedes utilizar para tu propio beneficio. Hipócrita, tienes que arrepentirte, dice la palabra de Dios, que no puedes hacer ganancia de las cosas sagradas de Dios. La palabra de Dios se predica no para quedar bien, la palabra de Dios se predica no para que sea famoso yo, la palabra de Dios se predica no para que me hinche la cartera, la palabra de Dios se predica por amor a Dios primeramente, y por amor a las almas perdidas, a las almas que en algún momento tendrán que dar cuenta delante de Dios. Usted tendrá dos destinos, o se irá al cielo, o será que usted vaya al infierno. No puede haber otro lugar donde usted descanse, donde usted repose. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13, porque hay dos caminos, uno ancho y otro angosto. En el camino ancho mucha gente va y dice que es cristiano, pero hace lo que quiere, su mundanalidad. Pero dice la palabra de Dios que también hay otro camino, el angosto donde toda la gente que se mete, es verdad que se puede lastimar un poco, le pueden ofender un poco, pero ese camino es el que lleva a la salvación. La palabra del Señor dice que no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino aquel que haga la voluntad del Padre, dijo el Señor. No se trata de que usted se ponga un crucifijo, no se trata de que usted pague una misa, no se trata de que usted vaya con los compadres a comprar flores y vaya a la tienda, compre una cerveza y ya. La palabra de Dios dice que todo aquel hombre que se aparte de las cosas del mundo se tiene que entregar a los caminos de Dios. Tanto hipócrita que ha salido por el mundo, tomando la palabra de Dios como su ganancia, tomando así las cosas de Dios como burla. La palabra de Dios dice que tendrán que responder en gran manera por las cosas que se les confió. Oh querido amigo, los tiempos finales llegan y dice el libro de Ezequiel capítulo 14 en adelante, dice que el fin viene y el fin se acerca. Usted está cerca de los días finales. Además, usted no es eterno, algún día morirá. Y fíjese que hay mucha gente en el infierno que hoy en día, alabado sea Dios, hay tanta gente en el infierno que habían rechazado el mismo mensaje que usted rechaza el día de hoy. Hay gente allá en el infierno que quisiera salir y buscar de las cosas de Dios. Ojalá pudieran ellos revivir, venir a la tierra de los vivientes y reconciliarse con Dios. Alabado sea Dios. Tanta gente que se murió, tanta gente que se perdió, tanta gente que busca solamente su propia beneficencia. Algún día también se perderá.
Oh, pero que Dios traiga justicia a esta tierra. Porque así como dice en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el que es inmundo practique la inmundanalidad todavía, pero aquel que es justo practique la justicia todavía. Si te quieres emborrachar, vete con tus amigos y emborráchate, no hay problema. La palabra de Dios dice que el que quiera hacer pecado, que vaya a hacer pecado. Pero aquellos que quieran escuchar la palabra de Dios, se les dará un lugar para que se les exponga el plan de salvación. A todo aquel que quiera hacer lo bueno, que siga haciendo de lo bueno. Pero aquel que quiera las cosas malas, que las siga haciendo, no hay problema. Dios es justo y Dios traerá justicia a su vida tarde o temprano. La palabra de Dios no se puede usar para su pensamiento inicuo, para su pensamiento hipócrita. La palabra de Dios es una sola y se tiene que cumplir a cabalidad. Alabado sea Dios. La palabra del Señor no se malinterpreta a tu manera de pensar, a tu ideología, a tus conocimientos. La palabra de Dios se lee y se le dice amén, porque es lo que dice Dios y lo estipuló tanto para usted, sus hijos, sus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. No la puede modificar porque dice el libro de Apocalipsis, todo aquel que le quite a la palabra de Dios, Dios quitará su parte del libro de la vida, y todo aquel que le añada, Dios traerá las plagas que están escritas en los libros de la Biblia. Querido amigo, no es que yo quisiera ganarme un adepto, ni tampoco quisiera ganarme un seguidor. Oiga, yo no vengo aquí como manifestando que la salvación es mía, sino diciendo que Cristo Jesús es el Señor y juez de toda la tierra. A Él predicamos, a Él sea la gloria, a Él sea la honra, el poder, la autoridad, la alabanza. Porque solamente en Cristo hay salvación. La salvación, querido amigo, no viene por querer comprar una mejor Biblia o querer mejor tener un par de zapatos. La salvación viene por, dice la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16 y versículo 31, que todo aquel indiscutiblemente que confiese que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, a ese será la salvación. Alabado sea Dios. Oh, querido amigo, las Sagradas Escrituras te pueden juzgar, claro que sí, porque la palabra de Dios tiene autoridad sobre ti. Y las Escrituras dicen que tú eres un pecador, que no te puedes salvar por tus buenas obras. La palabra de Dios dice que todo hombre sea mentiroso y Dios sea veraz. La palabra de Dios dice que todo lo puro es Dios y todo lo malo es usted y yo. La palabra de Dios dice que nosotros no podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos. La palabra de Dios dice que la confianza viene de parte de Dios. Por eso es que le suben un poco a la bocina, porque les molesta lo que dice la palabra de Dios. No es mi problema contra la tuya, sino que tú tienes un problema con Dios. Yo no vengo aquí a juzgarte y decirte a dónde vas a permanecer el resto de tus días, pero sí vengo en la autoridad que da la palabra de Dios para decirte que no hay otro camino a Dios, sino dijo el Señor en el libro de Juan, capítulo 16, capítulo 14, versículo 6, dice la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. O sea que el único camino para poder cruzar y llegar al cielo es Jesucristo. El único que te puede dar la salvación es Jesucristo. La enfermedad que te tiene agobiada, la salvación, la enfermedad la puede quitar Cristo. A Cristo sea la gloria. En esto conocemos que son hijos del diablo, porque les molesta que hablemos de Cristo, porque les molesta que hablemos del Padre, porque les molesta que hablemos de parte del Espíritu Santo de Dios. En esto conocemos el anticristo, dijo el Señor, en que muchos negarán al Señor que los rescató.
muchos salvándose de la ira venidera. Llegará el tiempo donde todavía simpatizarán con las cosas del mundo, simpatizarán y les gustará y se deleitarán. Nunca se aprovecharán de las cosas buenas, sino más bien para ellos serán perdición, putrefacción, porque dicen las Sagradas Escrituras que es necesario que toda la palabra de Dios se cumpla. El libro de Mateo capítulo 24 versículo 35 dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras esas no pasarán. Esas se cumplen, esas se establecen, esas se prometen y se cumplen. Alabado sea Dios, porque también dijo la palabra del Señor: no he venido para abrogar la ley de Dios, sino para que se cumpla la ley de Dios. En ella podemos encontrar, dice la palabra de Dios, que incluso una tilde de la palabra de Dios se tiene que cumplir, porque todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Que le guste que se cumpla la palabra de Dios o no, no es problema. Porque la palabra de Dios no está sujeta a sus emociones o sus pensamientos y sentimientos. La palabra de Dios está por encima de sus emociones. La palabra de Dios no le importan tus sentimientos si es que te interesa saber de las cosas de Dios. La palabra de Dios ya las estableció, puso al cielo para los redimidos de la sangre de Cristo y puso también el infierno como castigo eterno para todos aquellos que rechacen la salvación de Cristo Jesús. Mucha gente dice: ay, es que yo no creo en el infierno, y ya el hecho de que no crees en él ya deja de existir. No, aunque tú no creas, el infierno sigue estando vigente y existente. Alabado sea Dios. El propósito aquí, querido amigo, es que usted se salve. La salvación, más bien, mejor dicho, la palabra de Dios lo llama buena noticia. Es que los pecadores pueden entrar al reino de Dios. La buena noticia es que usted no va a pagar. La buena noticia es que usted no se le va a cobrar. La buena noticia es que Dios, en su infinito amor y misericordia, le ha dado una oportunidad al hombre para que se arrepienta. Lo último que busca el ser humano, porque lo primero que quiere es dinero, porque lo segundo que quiere es salud, porque lo tercero que quiere es alargar su vida con los médicos. Pero querido amigo, si Dios ya estableció el día de tu muerte, ningún médico especialista podrá detener ese día o adelantarla, porque el día de Dios es perfecto, el tiempo de Dios es inmutable, el tiempo de Dios no se modifica. Alabado sea Dios. Si me mojo, no importa que me moje, cambiamos de ropa y seguimos predicando la palabra de Dios. Ay, que le molesta la palabra de Dios. Ay, ojalá se fuera el predicador. Ah, ojalá no existiera ese predicador. Ah, ojalá encerraran ese predicador. Tanta gente que se levanta en contra de la palabra de Dios. Tanta gente que se infla en cosas que no importan. Tanta gente que busca donde no hay que buscar y deja de buscar donde tiene que encontrar. Alabado sea Dios. La palabra del Señor estará el día de tu juicio presente, y ya sea por las buenas obras que hiciste, Dios te recompensará. Pero si no has querido hacer la voluntad de Dios, indudablemente Dios traerá justicia a tu cabeza, querido amigo. Hoy yo no le digo, lo dice la palabra de Dios. Mi propósito es que usted se salve de la ira de Dios. Mi propósito es que usted busque de Dios mientras tenga vida, porque llegará el día en que ya no tendrá vida eterna, ya no tendrá vida tampoco aquí en la tierra. Llegará el día donde Dios traerá justicia para ti y para tu familia. Si amas a tus hijos, instrúyeles en la palabra de Dios. Pero si no, sigue dejando que se droguen, sigue dejando que se prostituyan, sigue dejando que se vayan a drogar. Pero si quieres a tus hijos, edúcales, enséñales la palabra de Dios, muéstrales que hay un Dios justo. Y según el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 13, dice la palabra de Dios: Dios es juez sobre toda la tierra.
y está airado todos los días contra el pecador. O sea que si usted no se reconcilia con Dios, Dios está enojado con usted. Dios está enfurecido y traerá su furia y su ira hacia su vida. Alabado sea Dios. Oh, cuán importante, querido amigo, es predicar la salvación de las almas, y la salvación de su alma es tan importante que incluso la palabra de Dios registra 66 libros en los cuales el plan de salvación se ha mostrado a la humanidad para que la humanidad se acerque a Dios. Pero ninguno de esos libros le será eficaz a usted si busca solamente su conveniencia. Yo me puedo morir el día de mañana y Dios levantará otro, porque Dios no carece de hombres valientes y fieles. Dice la palabra de Dios: aún tengo 7,000 que no se han doblado, que no han doblado sus rodillas ante Baal, y ellos pelearán, dijo el Señor. Querido amigo, usted quiere creer a la palabra de Dios, alabado sea Dios. Pero si usted no quiere creer a la palabra de Dios, que Dios sigue reinando en las alturas, y por eso es que le damos gracias a Dios por la soberanía suya. Alabado sea Dios. Oh, querido amigo, busca a Cristo mientras tengas vida. Le dice la palabra del Señor: llegará tiempo en donde ya no la tendremos. Así como está estableciendo la palabra de Dios, Hebreos 9:27, porque está estipulado por Dios que vivamos una sola vez, y después de esto el juicio. Alabado sea Dios. Oh, querido amigo, nosotros nos retiramos, pero espero que usted busque refugio en las cosas de Dios. A su nombre sea la gloria.